tomar asiento, hermanos. Muy buenas noches. El hermano Jeff no está, él salió de viaje y está, por cierto, bien lejos. Así que si les recuerdan en sus oraciones, quisiera que lo estén haciendo. Ya empezó esa época, a lo menos para mí, una de esas épocas que me gusta mucho, que es el frío, ¿verdad? Una de las cosas buenas que hace el frío es que conserva. Así que las cosas se ponen malas con el calor, pero el frío te conserva. Así que si estás en una edad en la cual piensas que ya el frío te ayuda, no te preocupes. Quisiera que vayan al libro de Romanos capítulo 12. Al libro de Romanos. Y quisiera esta noche compartir con ustedes algo bastante práctico. El apóstol San Pablo en el capítulo 12 del libro de los Romanos trata con muchas cosas muy prácticas. Algunas Biblias tienen unos subtítulos y ponen deberes cristianos, deberes del Hijo de Dios. Y entonces vamos a ver a partir del versículo 14 lo que yo quiero llamar esta noche la conducta social del cristiano. Y yo creo que el siglo XXI tiene mucha necesidad de que nosotros, los hijos de Dios, actuemos como tales. Que la conducta, la manera de vivir nosotros, en realidad va de acuerdo o debe ir de acuerdo a lo que nosotros decimos ser, que somos hijos de Dios. Una de las áreas más difíciles en la vida cristiana es cuando nos rozamos con otras personas. No solo con los hijos de Dios, pero con aquellos que no son hijos de Dios. Todos tenemos diferentes costumbres. Una de las bendiciones en esta iglesia es que tenemos gente de muchos trasfondos. De solo América Latina tenemos una representación de 12 países. Imagínense solo ahí la variedad. Porque si bien es cierto, aunque nos llamamos hispanohablantes o latinoamericanos, depende de dónde somos, tenemos diferentes costumbres. Comidas, maneras de festejar ciertas cosas, muchas diferencias, además del acento y quizás la forma en que a veces usamos palabras, diferentes cosas. A veces nos molestamos con las cosas más pequeñas e insignificantes. Yo recuerdo recién llegado acá, estábamos trabajando y aprendiendo muchísimas cosas y recuerdo algunas hermanas especialmente quejarse un poco de los norteamericanos y ellas me decían esto: es que son muy aburridos, en las fiestas son muy aburridos. Y es tan interesante para mí porque todas estas hermanas se casaron con norteamericanos. Entonces Dios tiene un sentido del humor, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces nosotros decimos estas cosas. Bueno, la gente es diferente. A veces pensamos que todos tienen que divertirse como yo me divierto. Y si no, qué aburridos. Esas son las diferencias. Nosotros siempre tenemos la razón, muchas veces, porque somos cristianos. Cuando estamos hablando con personas no aceptamos que estén equivocados. Pueden estar equivocados, pero siempre damos a entender a la gente: yo tengo la razón y nada más. Entonces también tenemos que tener cuidado con esto. Las leyes de la vida cristiana no solo tienen que ver con lo espiritual, sino también en lo social, cómo nos relacionamos. La gente nos está mirando constantemente. La forma que usted y yo nos conducimos en la sociedad. Y note que estoy diciendo sociedad, lo cual involucra todas las áreas. Trabajo, estudios, familia, amistades, todo. Porque no vivimos aislados. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, si en Kansas City se empieza una ciudad, un residencial cristiano, a cuánto les gustaría ir a vivir ahí? Solo uno, ¿no? Dos. Ok, el resto. Pero no es cierto que esa sería la tendencia de nosotros. Es como cuando nosotros pensamos: si tuviera dinero yo pongo a mis hijos en una escuela cristiana. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Supuestamente los estamos protegiendo. Pero le voy a decir una cosa: si usted va a vivir a ese lugar, es posible que va a tener más problemas. Y se va a desanimar mucho porque usted tiene una idea. Recuerdo cuando fui a estudiar a un instituto bíblico. Y claro, yo llevaba la idea, según yo, que era un pedacito de cielo. Y recuerdo que a un compañero le robaron su dinero. Y uno dice: wow, aquí estamos estudiando supuestamente para servir al Señor. ¿Qué es eso? La otra vez a otro le robaron un par de zapatos. Y uno dice: ¡wow!
Porque uno tiene estas ideas, ¿no es cierto? A veces de que, ahí viven solo cristianos, eso debe ser el cielo. Mejor aléjese, porque a lo mejor si usted llega y era cielo ya lo arruinó, ¿verdad? Entonces tenemos ciertas ideas. Aquí Pablo nos va a hablar de cómo debe ser nuestra conducta. Y le voy a decir, Pablo toca partes que son muy difíciles para nosotros. Mire cómo él empieza en el capítulo 12 y vamos a empezar en el versículo 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vamos a ver cómo debemos comportarnos hacia aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que son inconversos. Quizás hasta podríamos llamar enemigos de nosotros. Y lo primero que quiero que vea es cómo Pablo nos aconseja cómo los hijos de Dios podemos desarmar a aquellos que nos persiguen. ¿Ok? El cristiano debe mantener una buena conducta, debe obedecer a Dios. Al mismo tiempo, no tiene por qué crear un antagonismo a su alrededor. A veces pensamos que ser buen cristiano es tener muchos enemigos. Y peleamos con todo el mundo porque tenemos toda la razón nosotros y estamos criticando a todos y en el trabajo empezamos a corregir a todos. ¿Y qué empieza a pensar la gente? Ay, no se acerque a ese tipo. Y creamos nosotros mismos un ambiente antagónico. Nuestra actitud debe ser tal que no aleje a aquellos que necesitan a Cristo, porque soy creyente. Entonces piense en esto. Como yo me comporto hoy ante, ya sea cristianos o no cristianos, y hablando en este momento a los no cristianos, es tu comportamiento, es tu conducta algo que atrae a la gente. Pablo dice, bendecid a los que os persiguen. Pablo les dice a los hermanos de Roma que habrá personas que van a buscar su mal. El mismo Cristo dijo esto. Él lo dijo a sus discípulos. Ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser odiados. Eso se lo dijo el Señor a ellos. Entonces, cuando somos perseguidos, cuando esto nos pase, nos toca bendecir a los que os persiguen. Ahora, aquí, en este país, y quizás de donde la mayoría de nosotros venimos, creo que no hemos sufrido, no sé si hay alguna persona que ha sufrido aquí persecución por el hecho de ser hijo de Dios. Puede ser que sí, pero lo dudo. En la gran mayoría de los países, aunque a veces uno oye que han hecho cosas en contra de cristianos, pero en la gran mayoría de los países hispanohablantes y no hay persecución. Ahora, si lo hubiera, Pablo dice, bendecid y no maldigáis. Mire lo que él dice. Quiero que vaya a capítulo 12 del libro de Génesis, porque dice bendecid. Okay, esta es la parte más difícil. ¿Cómo vamos nosotros a tener una actitud para bendecir a gente que nos odia? A gente que nos persigue por solo el hecho de ser creyentes. Capítulo 12 de Génesis. Quiero recordarle lo que Dios hizo con Abraham cuando Él lo escoge para formar la nación de Israel, que iba a ser de bendición. Y note lo que dice en el versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Pablo tiene mucha razón de que nosotros somos portadores de la bendición de Dios para otros. Así que cuando yo sufro persecución, debo bendecir a estas personas. Ahora, eso es difícil. Porque ¿cuál sería nuestra primera reacción si somos perseguidos solo por el hecho de ser creyentes? Primero pensamos que es injusto. Está bien ser perseguido si soy un criminal, si soy alguien que le desea mal a la gente, si hago mal a muchos, pues eso es justo entonces que me persiga. Pero por hacer el bien, por ser creyente. Pablo también les recuerda a los hermanos de Galacia. Miren el capítulo 3 del libro de Gálatas, capítulo 3 en el versículo 14. Gálatas 3, versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Pablo no solo recuerda
lo que Dios hizo al establecer la nación de Israel, que íbamos a hacer bendición, se lo vuelve a recordar a estos hermanos también. Pues ustedes y yo, hermanos, somos portadores de bendición, doquiera que nosotros vayamos. Y va a haber gente que no le gusta, va a haber gente que no les gusta, está bien. Leí que los árabes, por ejemplo, tienen una costumbre muy buena, muy preciosa, aunque en realidad yo creo que a veces se vuelve costumbre, se vuelve rutina. Es como nosotros, cuando nos vemos, especialmente hace mucho tiempo, ¿qué hacemos? Nos abrazamos y nos damos un beso. No, nos damos lo que aparece un beso, porque lo que hacemos es poner las dos mejillas y tiramos ¿verdad? ¿No es cierto? Hay algunos que se aprovechan, yo creo, pero por la mayoría eso es lo que hacemos. Eso es algo quizás latino, pero ¿sabe? Los árabes le tocan la cabeza, los labios y el corazón. Ahora, ¿sabe lo que quieren decir esto? Este gesto que ellos hacen quiere decir, pienso muy alto de usted, hablo muy bien de usted y mi corazón palpita por usted. Wow. Ahora, por todo lo que uno puede oír, dice uno, ¿de veras eso es cierto? ¿Es una expresión? ¿Es una costumbre? Como muchos de nosotros tenemos costumbre. Pablo está diciendo aquí, más que costumbre, nos toca bendecir a aquellos que nos persiguen. Y le voy a decir algo, que los que nos persiguen no desean nada bueno de nosotros. No solo esto, pero dice después que debemos tener mucha empatía por aquellos hermanos. Note lo que dice en el versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Nos dice que debemos estar con nuestros hermanos en toda circunstancia. Gozaos con los que se gozan. Ahora, eso no está diciendo cuando nos reunimos en un grupito y de pronto todos estamos riéndonos porque estamos contando chistes. Es más que eso. Es más que esto. Esto parece un consejo fácil, ¿verdad? Muy fácil de seguir. Pero cuando la bendición o felicidad de otra persona es a causa nuestra o a costo de nosotros, ¿cómo se siente usted? Un hermano es promovido en el trabajo porque usted ha trabajado muy bien con esa persona, y porque usted ha trabajado muy bien con esa persona, a él es el que promueven y usted se goza en esa promoción. ¿Por qué no fui yo? Haber sabido no trabajo como... ¿Entienden? Entonces no es esto más que solo un pequeño gozo acá. Me deleito en ver a los hermanos superarse, obtener mejores cosas que uno mismo. Muchas veces las circunstancias son favorables o los logros son notables, entonces hace que los nuestros parezcan precarios y exiguos, insuficientes. La carne no nos lleva a regocijarnos, por el contrario, nos lleva ¿a qué? A resentir cuando vemos a otro. ¿Y por qué no yo? Aún aquí, en la iglesia. ¿Y por qué ese o esa y no yo? Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, gozaos con los que se gozan. Este hermano, esta hermana se está gozando porque obtuvo algo muy bueno. Esa es la idea, ser parte de eso. Proverbios capítulo 17. Porque la persona que se alegra de la calamidad, hay unos que lo hacen. Esto es triste porque afrenta a Dios. Proverbios capítulo 17 en el versículo 5, mire lo que dice. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Muchas veces en las noticias oímos cosas tristes, oímos cosas que ni podemos entender. Y luego cuando oímos que esta persona fue castigada, hasta queremos hacer una fiesta. No es lo que Dios desea de nosotros. Pablo había enseñado a los hermanos de Corinto, si un miembro recibe honra, todos los miembros entonces se gozan con él. Pero también les dice, llorad
con los que lloran. Y son los momentos más difíciles, pero sabe, muchas veces el Señor ahí nos enseña muchísimas cosas. Otra vez, no se trata de que me moví a lágrimas porque otro está llorando, pero de veras me estoy poniendo en el lugar de ellos. En nuestra iglesia hemos tenido casos tristes, pérdidas de niños. Recientemente, una niña en un accidente que muere, y la semana pasada fue su funeral, 8 años de edad. Y uno piensa, wow, estamos sintiendo con ellos. Y no está hablando aquí de lástima, está hablando de veras ponerse en el lugar, en los zapatos. En el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver al Señor Jesús en una boda gozándose. Hasta Él mismo proveyó el vino y obviamente enseñó una gran lección a través de esto. Pero también lo vemos triste en funerales. Y aún recuerdan con Lázaro qué hizo. Dice la Biblia que Jesús ¿qué? Lloró. Entonces vemos cómo nuestro Señor se identificaba bien. Y es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Muchas veces, hermanos en Cristo, van a compartir momentos de gozo y momentos de mucha tristeza. Y es aquí donde nos vamos a animar y ayudar. Aún amigos que no son cristianos, que muchas veces en oportunidades de tristeza o de gozo, podemos nosotros ser de bendición a estas personas. Y muchas veces con nuestra actitud podemos ser de bendición a ellos. Es lo que Dios desea. Eso es lo que está diciendo el apóstol cuando escribe a los hermanos de Roma. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y note que dice con los que. Eso significa participación. Participación, ser parte de lo que está pasando en la vida de ellos. Luego les va a hablar de que nosotros debemos cuidarnos o debemos ser cuidadosos de nuestros modales. Si yo menciono nombres, y obviamente no lo voy a hacer, pero si yo mencionara nombres, inmediatamente en su mente va a ver o va usted a pensar, oh, esa persona es así, esta persona es asá. ¿Por qué pensamos esto? Porque ya conocemos ciertos modales. Decimos de una persona, oh, es muy servicial, oh, ese por todo se enoja, oh, esta persona si uno le pide le va a ayudar, oh, es muy atento, muy atenta es esta hermana. Oh, es muy dadivosa. Oh no, yo no me quiero sentar ahí porque siempre está regañándolo a uno. Tenemos estas ideas, o más bien, lo pudiéramos llamar, como pudiéramos decir aquí, tenemos, como decimos en inglés, profiling, ¿verdad? Ya tenemos esto en nosotros. Pero mire lo que el apóstol va a empezar a decir en cuanto a la conducta o en cuanto a nuestros modales. En primer lugar, dice que debemos ser imparciales. Versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Nuestra tendencia es ser parcial, pero una de las características de un buen cristiano es demostrar su imparcialidad. Bueno, yo me llevo mejor con los dominicanos que con los salvadoreños. A mí me caen muy bien los hondureños. Oh, los mexicanos son lo mejor. Los colombianos no estoy tan seguro, ¿verdad? Los costarricenses ni los quiero ver en pintura. O sea, ya tenemos. Qué interesante, porque muchos de nosotros somos así. Y si usted nota, muchas veces sus mejores amistades o algo son del mismo país. A veces solo queremos movernos en actividades y fiestas con los que somos del mismo país. ¿Qué muestra eso? Bueno, es que nosotros, los hondureños, somos tan alegres que para qué reunirnos con los salvadoreños que son tan aburridos. Y esto, obviamente, estoy diciendo cosas que no son ciertas, ¿verdad? Espero que no vaya a salir esta noche de aquí. El hermano Castro dice que nosotros, los hondureños, que nosotros, porque tenemos a veces esa tendencia. Note lo que dice él, unánimes entre vosotros. Como hijos de Dios nos une nuestra fe en Cristo. La enseñanza más explícita en cuanto al ser imparcial la podemos encontrar, y quiero que vayan ahí, es en Santiago. Porque mire lo que el Señor Jesús, Santiago, el apóstol Santiago, que es hermano del Señor, mire lo que dice aquí en el capítulo 2. Santiago capítulo 2. Quizás aquí tenemos la enseñanza más directa e implícita en cuanto a lo que es la imparcialidad. Versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin
acepción de personas. ¿Tiene preferidos? Bueno, es que somos muy dados a eso. Siempre, y miren luego lo que les advierte. Capítulo 2, siguiendo en el versículo 2. Miren lo que les advierte. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y usualmente si es un vestido andrajoso posiblemente huele mal, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¡Wow! Mire lo que dice en el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley. ¿Cómo? Transgresores. Ay, hermano, pero es que hay hermanitos que de veras cuesta mucho. Sí, es verdad. Y yo me imagino que si pasáramos una hoja y le ponemos ahí, escriba a su amigo secreto y su amigo que no quiere ver nunca más, quizás hay nombres. Entramos a la iglesia y no nos queremos sentar en ciertos lugares porque sabemos quiénes se sientan ahí. Vamos a una actividad y cuando llegamos vemos a ciertas personas, entonces me siento de otro lado. Muchos tenemos ese problema. El Señor dice que cuando hacemos acepción de personas, lo dice muy claro, cometéis pecado. Porque ante Él somos iguales. Y eso es lo que Él está tratando de decir a los hermanos de Roma, unánimes entre vosotros. La unanimidad no significa conformidad. Puede haber diferencias y las va a haber. Es muy interesante que el Señor reta a los hermanos de Éfeso a que debemos cuidar la unidad, no producirla porque ya estamos unidos en Cristo. Pero ¿qué hacemos con estas actitudes? Mostramos división. El mundo ve esas divisiones y no tienen interés entonces en ser hijos de Dios o conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí no está hablando de una uniformidad, sino de una unidad. Tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Y esto es posible. Tratar a todos por igual. Es lo que Jesús hizo. Ahora, noten que dije que es posible. Yo no dije que es fácil. Porque es fácil tratar al buen amigo, al que me ha tratado bien, al que me ha ayudado. Es muy fácil. Pero ¿qué de aquel que me ha causado uno que otro problema? Es difícil, ¿no? Pero es posible, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios desea que seamos imparciales en un mundo que necesita a Cristo. Dios desea que seamos imparciales porque así vamos a testificar del carácter mismo de Dios. ¿Recuerdan? Él trató a la samaritana de la misma forma que trató al bien educado Nicodemo. No hubo diferencia. Les trató como igual. Ambos tenían una necesidad. Dios desea que seamos imparciales. En Filipenses capítulo 1, Pablo escribe a los hermanos de Filipos. Y Pablo tiene una tremenda característica, un tremendo carácter, pudiéramos decir, algo que lo debe motivar a uno, porque Pablo nunca se puso a un nivel mucho más alto de los hermanos. En el capítulo 1 de Filipenses, versículo 7, dice él, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo está en prisión y no se goza que ellos participen y vengan a pasar o estar en la cárcel juntamente con ellos, pero les habla de cuán ellos mismos son copartícipes de la gracia de Dios. Más adelante en el capítulo 2, versículo 2, les dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tremendo ejemplo. ¿Se puede? Sí. ¿Puedo ser completamente imparcial? Por supuesto que sí. ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios? Y muchas veces estas actitudes, cuando tenemos preferidos, muestra cierta inmadurez de parte nuestra. Eso no quiere decir, hermanos, que voy y tengo mi mejor amiga. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero cuando yo quizás trato de quedar bien con los hermanos, yo siempre uso este ejemplo y quizás lo he usado y ustedes lo han oído. Pero somos varios pastores en esta iglesia. Y yo le voy a decir algo, si el hermano Jeff viene y pide cualquier favor a cualquier hermano de nuestra iglesia, sobra la gente que va a ayudar inmediatamente. Especialmente si es algo personal. Los otros pastores vamos a quizás ir y solicitar estas cosas y vamos a encontrar muchos peros. Y al final, muchos que... Pero si tengo una llamada y veo que dice Jeff Adams, wow, mejor contesto. Marco Cart, que deje mensaje. Así somos. Así somos. Ahora eso nadie lo ve, usted lo tiene en su corazón, pero un día será revelado. ¿Y qué dice el Señor? Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios espera tratarnos como iguales. Además de ser imparciales, dice que debemos ser humildes. Versículo 16, la segunda parte de ese versículo, mire lo que nos dice. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Una de las cosas en nuestra conducta que daña mucho en las relaciones es el ser orgulloso. Y yo me imagino que cuando yo digo, ¿conoce usted gente orgullosa? Quizás su lista es muy grande. Ahora, nosotros tenemos la tendencia de ver a otros como orgullosos, pero nosotros, no, yo soy muy humilde. Si no, pregúntele a este hermano, pregúntele a aquel. Yo, gracias a Dios, soy muy humilde. ¿Ha oído a alguien decir eso? Si usted lo oyó, acaba de declarar que es un orgulloso, que es una orgullosa. Porque si eres humilde no tienes que decirlo. Ay, gracias al Señor, que soy tan humilde que por eso la gente me busca. ¡Wow! ¡Qué bien! Dios te bendiga. No altivos, sino asociados con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Vayan a Romanos capítulo 6. Romanos 6. El orgullo no debe tener el lugar en la vida y comportamiento del Hijo de Dios. Pablo recuerda esto a los hermanos aquí en este mismo libro de Romanos, capítulo 6, en el versículo 2, cuando les dice, bueno, vamos a leer también el versículo 1 para tener el contexto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. He venido al Señor y Dios ha quitado eso. Bueno, sabemos que tenemos que crecer y un día poder relacionarnos con los demás. Algo que va a ayudarnos a nosotros bastante. Mire lo que Pablo dice aquí. Lea otra vez el versículo 16. Dice, sino asociándoos con los humildes. Yo me imagino que usted puede decir, fulano de tal es muy humilde. Esa hermana es muy humilde. Bueno, dice la Biblia, asóciate con ellos. Porque vas a aprender la humildad asociándote con este tipo de gente que con los orgullosos. El mismo Señor está diciéndonos a través del apóstol lo que usted y yo podemos hacer para ayudarnos a desarrollar en nosotros la humildad. ¿Cómo? Asociándonos con aquellos que vemos que son humildes. El humilde es el que se somete a Dios.
Eso es. Tan sencillo como eso. Algo que va a ayudarnos es siempre estarnos asociando con este tipo de personas. En el libro de Proverbios, otra vez, en el versículo 28, porque lo contrario va a ser grave para nosotros. Capítulo 28 del libro de Proverbios, versículo 25. Note lo que dice: el altivo de ánimo suscita contiendas. Contiendas. Será muy interesante ver dónde se originan los problemas en una iglesia, usualmente con gente muy orgullosa. Mas el que confía en Jehová prosperará. Prosperará. Una de las características principales de un humilde es que confía en Dios. Proverbios capítulo 3. Quiero que vean lo que dice en la última parte del versículo 16 aquí en Romanos: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Salomón diciéndole esto a su hijo. ¿Qué dice Pablo a los hermanos de Roma en la última parte de este versículo? No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué dice Salomón? Capítulo 3, lo vimos cuando estudiamos el capítulo 3, versículo 7 de Proverbios. No seáis sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué está diciendo? Hermanos, debemos ser humildes. ¿Cómo vamos a aprender la humildad? Sometiéndonos al Señor y juntándonos con los humildes. Así que si ves, si conoces gente humilde, busca hacerte amigo de ellos. Desarrolla una relación con ellos, porque esto te va a ayudar grandemente en el desarrollo de tu vida y vas a aprender. Usamos la frase que dice: el que con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? Entonces, si andamos y nos asociamos con este tipo de personas, vamos a aprender mucho. Ahora, la otra parte que quiero que vean, en el capítulo 12, regresando, el versículo 17 al final, vamos a ver cómo cultivar nuevas maneras. Pablo habla de aquí lo que debiéramos hacer, cómo vamos a cultivar, y él empieza que debiéramos vivir pasivamente. Note lo que dice: no paguéis a nadie mal por mal. Vivimos en un mundo en que el enojo y la venganza están al orden del día. Muchos se justifican sus acciones: es que me provocaron, es que me enojé y perdí el control. Bueno, no da razón para actuar. Y por eso debemos tener cuidado. Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les dice: enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el Señor mismo nos dice: debemos tener sumo cuidado. Pero dice: no pagues a nadie mal por mal. A mí el que me la hace, me la paga. Somos muy buenos para eso. Y aún como creyentes. ¿No es triste? Definitivamente. Dios es muy claro en que tenemos que no tenemos por qué seguir la corriente del mundo y hacer lo mismo. Vayan a 1 Tesalonicenses. No lo hacemos ni a los inconversos, ni mucho menos a los hijos de Dios. En 1 Tesalonicenses, Pablo escribe en el capítulo 5, en el versículo 15. Mire lo que les dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Les voy a decir, esto es difícil. Por supuesto que lo es. Pero Pablo no nos está dando una enseñanza en que no podamos vivirla. Si usted y yo profesamos ser hijos de Dios, estoy diciendo que mora en mí el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es posible. Yo no sé si alguna vez alguien le ha hecho a usted un mal. ¿Cuál es su reacción? Usted empieza a maquinar cómo desquitarse. ¿Y por qué? Si me hizo esto, ¿por qué yo tengo qué? Bueno, si estabas en tu tiempo antes de Cristo, sin Cristo,
eso explica por qué tienes esa actitud. Pero ahora como hijo de Dios, puede ser que esa reacción, y no diría yo puede ser, es una reacción en la carne. Está fuera del control de Dios. Estás queriendo tomar el asunto por tu cuenta y no depender de Dios. Dice que ninguno pague a otro mal por mal. Entonces, yo debo siempre pensar que no importa el mal que otros me puedan hacer, empezando por mi propia familia de Dios, mi sistema de pago siempre será el bien. Porque dice, sino por el contrario. Eso es en Primera de Pedro, vamos a ir, estoy leyendo Primera de Pedro. Antes seguid, dice aquí en Tesalonicenses. Pero vayan a Primera de Pedro, porque mire, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice acá. El Señor no retarda su promesa. Estoy leyendo segunda. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tal como empezamos viendo, bendecid a los que os maldicen. Y Pedro recuerda esto a los hermanos que están viviendo bajo un gobierno, de uno de los peores gobiernos que trató mal a los cristianos. Y les dice claro, no devolviendo mal por mal. La naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa es esa. En inglés se dice, ya se me olvidó cuál es la expresión, dice, I get even. O sea, no es que me estoy desquitando ni nada, pero vamos a hacer lo mismo. Usted me hizo esto, entonces lo vamos a poner al mismo nivel, yo también te hago lo mismo. Me pegas un golpe, te doy uno. No te voy a dar 1,5 ni 2, te doy 1, porque me diste 1. No. Dice muy claramente nuestro Señor que no debo devolver el mal por el mal. No debo pagar, por así decirlo, con la misma moneda. Hermanos, vamos a ser dañados. Y lo más difícil es nuestros propios hermanos. Yo creo que a veces podemos tolerar un poco el asunto cuando viene de personas que no son creyentes. Pero entre creyentes, esto es difícil. Sin embargo, al crecer y madurar en el Señor, Él va tomando control de nosotros y esto es completamente posible. Grábese eso, póngase a pensar. Porque imagínese que el mundo nos está observando. Entonces, no solo nos dice que tenemos que vivir pasivamente, pero también prodigiosamente, o sea, maravillosamente. Versículo 17, regresando a Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno. Si hay algo que es raro en el día de hoy, es encontrar personas que siempre están buscando el bien para los demás. Primero yo, después yo y por último yo. Y si queda algo, pues voy a ver a quién ayudo. Pero yo tengo que cuidarme primero. Cuesta mucho encontrar personas que en una forma completamente desinteresada ayuden a otros. El país en el cual vivimos tiene una característica muy buena todavía, que en la desgracia hay mucha unidad y hay mucha gente que quiere ayudar a otros. Pero que en el diario vivir, a veces como vecinos no me interesa lo que el otro vecino está haciendo. Nuestro vecino al lado, bueno, entrando a la casa sería al lado izquierdo, saliendo de la casa sería al lado derecho. Siempre que ellos salen de la ciudad me llama y me dice, mira, vamos a salir de la ciudad por tantos días, échamele un ojo a la casa, posiblemente viene mi mamá y va a entrar o viene una de mis hijas y siempre nos estamos ayudando en esa forma. Cuando yo salgo lo mismo hago. Mira, vamos a salir, vamos a estar tanto tiempo, ya el periódico llega, ¿qué vas a hacer con el correo? ¿Qué vas a hacer? Cosas que indican que no hay nadie en la casa, porque si indican
cosas indican que no hay nadie en la casa, es muy posible que son el blanco de los ladrones. Y siempre estamos ayudándonos. Entonces, pero eso es fácil. Estos hermanos son cristianos, son creyentes, buenos hermanos en Cristo. Son de otra iglesia, pero son buenos hermanos en el Señor. Pero dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es fácil a uno que es cristiano, pero ¿qué es el que no lo es? ¿Qué es el que a lo mejor, y ojalá Dios nos dé un buen vecino, porque al lado nuestro está una casa desocupada, la están vendiendo y pues oramos que sean buenos vecinos? Pero ¿qué si nos toca unos vecinos de esos que, ustedes conocen algunos de esos, mejor no los describo, no quita, dice, procurar lo bueno, ¿qué es bueno para esto? Como hijos de Dios, esto habla mucho del carácter de Dios en nosotros, porque la Biblia dice que Dios es bueno. Y al mostrar nosotros la bondad y hacer el bien a otros, va a mostrar mucho del carácter de Dios. No otra vez, porque soy una persona muy buena. No, porque Dios es bueno y Él está en mí. Dios siempre es bueno a pesar de que el hombre no ha respondido a su amor. Note que nos dice, delante de ¿cuántos hombres? De todos. Eso incluye a los hijos y los no hijos de Dios. Y como repito, es muy fácil con los que son hijos. Es muy fácil con los que ya tenemos cierta amistad. En el versículo 18 dice, debemos vivir pacíficamente. Siempre tendremos personas con las cuales nos es difícil conllevarnos. Sería bonito hacer un examen ahora, ¿verdad? Y ponernos de pie y empezar a ver y decir, venga usted y siéntese aquí, usted, venga, no se preocupe, no lo voy a hacer. Pero, ojalá que no me pidan estar con ese individuo. A veces cuesta llevarnos un poco bien. ¿Ok? Pero hay que cultivar hacerlo. Ahora note lo que Pablo va a decir aquí, porque a veces las relaciones están rotas, pero el Hijo de Dios debe asegurarse de hacer todo lo posible de arreglar las cosas. Note lo que dice bien claro, si es posible. Muchas veces no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Voy a un hermano y le digo, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, yo te ofendí, te dije esto y era mentira, te ofendí, quise dañarte, perdóname. Ahora, yo puedo estar completamente arrepentido, es sincero y lo hago. Ahora la persona me dice, bueno, voy a orar, voy a pensarlo, deme tiempo. Todas esas cosas que dijo no son bíblicas, porque la Biblia dice que debemos perdonarnos unos a otros. Pero yo no puedo obligar a mi hermano que me perdone. No lo puedo hacer. Pero ¿qué dice? Si es posible, si depende de mí, estoy haciéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Hice lo que me correspondió. Hice lo que tenía que hacer. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay personas que no van a querer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esperar y dejar eso con Dios. No puedo hacer otra cosa. Tengo que dejarlo con Él. Pero yo, como hijo de Dios, me toca tomar ese paso. O no, yo tengo la razón, porque voy a tener que venga Él a mí, que venga ella a mí. Yo no, porque yo tengo que hacerlo. Humildad. El orgullo es lo que no deja a las personas que actúen y arreglen los asuntos. ¿Cuántas veces hemos guardado algo por años? ¿Cuántas veces hemos guardado? Ahora, pensamos que como el tiempo ha pasado, ya se arregló la cosa. ¿De veras? Ahora, cuando esto ocurre, vamos a notar que la relación se quebrantó un poco. ¿Quiere decir que tenemos que volver a ser los grandes amigos que éramos? Posiblemente no. Posiblemente no. Es una de las consecuencias. No significa que la otra persona no me perdonó. Simplemente es una consecuencia. A usted le toca hacer todo lo que está a su alcance, es lo que Pablo está dándonos a entender aquí. No espere, aún con aquellos que no son hijos de Dios. Más de una vez me ha tocado hacer eso. Y recuerdo una vez, en el caso de una persona que era cristiana, le tomó 2 días
para luego venir y decirme, aprecio mucho lo que hizo, porque cuando usted vino y me pidió perdón, yo no quería hacerlo. Pero usted apenas se dio cuenta que hizo mal, lo hizo. Yo no podía obligar a esta persona. Y yo no sabía si un día me iba a volver a hablar o no. Hoy día tenemos una buena relación. Y si les contara el incidente, sonaría muy ridículo, porque fue por una tontería. Pero yo aprendí que a veces las tonterías causan daño. Y por eso tenemos que tener cuidado. Viva positivamente, dice el apóstol. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Queremos la venganza porque somos carnales y fuimos ofendidos. Entonces lo primero que, como mencioné antes, el que me la hace, me la paga. Yo perdono, pero no olvido. Así que apenas tenga la primera ocasión me desquito. Note lo que dice, no os venguéis vosotros mismos. Pablo nos dice, olvídense de eso. ¿La gente nos va a ofender? Por supuesto que sí. Yo estoy seguro que ustedes pueden escribir un libro de las muchas ofensas que han recibido. ¿Y cuál es la reacción nuestra? Desquitarnos. Y apenas viene una oportunidad, a veces tomamos eso. Pero él dice claramente, no os venguéis. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto? Note lo que dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Quiere decir que a usted no le toca hacer algo que es de Dios. En el momento en que usted quiere desquitarse con otra persona, usted está quitando lo que Dios le toca hacer. Ay, hermano, tenga cuidado, porque se está interponiendo en lo que Dios quiere hacer. Así que es muy claro lo que dice, mía es la venganza. Además agrega, yo pagaré. Yo pagaré, dice el Señor. Dios es buena paga. Es muy cumplido, no es moroso. Así que ¿por qué usted va a tomar acción en sus manos cuando no le corresponde? Y lo último que Pablo quiere decir, viva confiado en Dios. Porque dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, no le dé de comer, que se muera. Si tuviere sed, deje que se muera de sed. Eso es lo que pensamos nosotros. Hermanos, yo no sé si le digo que piense en una persona que es su enemigo y piense por un momento que no tiene que comer. Usted va a ir corriendo a su casa, sacar de la refrigeradora el mejor steak, lo va a cocinar y se lo va a llevar. No, hombre, va a buscar los ogros. ¿Y por qué yo? ¿Qué otro le debe comer? ¿Por qué yo? Con todo lo que me he hecho. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso recoge. Así que está cosechando. ¿Por qué tengo yo que? Un momentito, no es lo que Dios está diciendo. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, debe hacerlo. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y la idea aquí es que cuando hacemos el bien a nuestro enemigo, ¿sabe cuál es la reacción? Se siente avergonzado de que nos odia y nosotros hacemos el bien hacia esa persona. Esa es la idea aquí. ¿No fue lo que el Señor dijo en capítulo 5, versículo 44 de Mateo? Que amemos a nuestros enemigos. Sí, Pablo está tocando cosas aquí que son muy duras. Son muy fáciles de leer. Pero en la práctica es otra cosa. Y por eso nos toca seguir creciendo y pedir que nuestra conducta debe ser hacer el bien. Pedir que a Dios que nos ayude día a día a que nos dé convicción cuando no estamos haciendo lo correcto. Todo lo que hemos visto es muestra de que ha habido una transformación en una persona. ¿Cómo es posible que uno puede hacer todo esto? Porque ha habido transformación. Si dices que no puedes, a lo mejor no has sido transformado por Cristo. Que te es difícil es otra cosa. Nunca voy yo a poder perdonar a esto, como me dijo una vez una persona. Recuerdo estudiando la lección 9 de las viejitas que teníamos antes. Inmediatamente, hasta llorando, enojada esta persona.
Nunca podré perdonar a esa persona. ¡Wow! Me quedé sorprendido. Luego era muy evidente por qué su vida estaba como estaba. Cristiano. Y muchas veces tenemos esta actitud. Una manera diferente a la del mundo. Una manera completamente rara. Porque eso no es normal, dirían otros. Pero podemos, sí. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y Dios, tú sabes cuán difícil son muchas de estas áreas en nuestras vidas. Porque siempre estamos luchando con estos asuntos, especialmente cuando se trata con otras personas. Dios, sé que muchos aquí han pasado por situaciones muy difíciles en sus vidas, a través de sus matrimonios, a través de sus amistades, a través de sus familiares, aún a través de aquellos que se llaman o se dicen ser hijos de Dios. Dios, oro para que tu Espíritu Santo nos convenza. Y al salir de este lugar, si hay cosas que tenemos que arreglar, lo hagamos. Gracias porque tú deseas eso en nosotros. Y aquellos que aún no te conocen, oh Padre Celestial, oro para que en alguna forma, al haber escuchado tu palabra esta noche, tu Espíritu Santo les convenza de su necesidad de venir a conocerte. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Quisiera solamente informar